Muy buenas tardes, saludos a todos, aparte del equipo de Inesatec, les habla el ingeniero Bartolomé Tavera. Bienvenidos a este seminario web de la tarde de hoy. Les agradecemos a todos por su puntualidad. Deben estar viendo actualmente nuestra página web, nuestra home. Nos gustaría que en el panel de preguntas que tienen a su derecha en GoToWebinar nos indicaran desde dónde se encuentran conectados y por supuesto si tienen audio y video. Acá tenemos una lista que ya va pasando de 60 personas aproximadamente. Y bueno, con mucho gusto los iremos saludando y así también conoceremos las expectativas que tienen sobre este seminario web que será desarrollado por los ingenieros Félix Enzo Garófalo y Luis Núñez. Por acá nos dicen el colega José Luis Rodríguez, buen día para todos. Desde Bolivia, Juan Pablo Luxic también. Audio y video desde Fusagasugá, Colombia. Fusagasugá, Colombia. David Navarro. Saludos por allá, esa hermana nación colombiana. También desde Perú, Leoncio Carrasco, Alfredo Aquino desde El Salvador, Juan Osorio desde Perú, me imagino. A ver, déjame extender un poquito esto aquí. Sí, desde Perú también. Excelente, aquí veo Jenny Novoa desde Bogotá, también nos saluda. Diana Monasterio desde Santiago de Chile. Rafael Sánchez desde Costa Rica. Acá está, veamos, Carlos Montiel desde Caracas, en Venezuela. Y aprovechemos estos minutos adicionales, perdón, previos a lo que es la parte técnica del seminario para extenderles la invitación a lo siguiente. Fíjense, aquí en la página web, entrando en formación, si hacemos clic en webinars, tenemos toda la agenda de los próximos webinars que estaremos dictando en este mes. Siguen llegando saludos desde Nicaragua, Adolfo Alberto Ponce, perdón. Sí, ya por acá. Bueno, como les iba diciendo, el día de hoy tendríamos este de modelado detallado y generación de planos de taller para estructuras de acero, ¿no? Pero el día 29 de este mismo mes está este de diseño y detallado de estructuras de acero con sus conexiones. Luego viene el día 4 de septiembre, pueden verlo acá, optimización de diseño de estructuras de acero con programación visual. Y llegamos al final, no los voy a leer todos, vamos a llegar hasta aquí, hasta el día 26 de septiembre. Fíjense que ya está en la agenda y se aprende en el curso de análisis y diseño de edificaciones usando Autodesk Robot. Lo único que deben hacer, tal cual como llegaron aquí, clic ahí en inscribirse, completan el formulario y bueno, con mucho gusto los estaremos contactando y podrán asistir a estos seminarios de libre acceso. Saludos de Perú, Samuel Pérez Silva también. Especial saludos de Medellín, Antioquia, Robinson Andrés Román. Bueno, gracias a todos los que han contestado aquí. Y bueno, yo también entro por aquí a la home para resaltar lo siguiente. Todo lo que vamos a ver en este seminario web de la tarde de hoy forma parte o está muy, muy detallado explícitamente en varias de las especializaciones que tenemos actualmente en Inesatec. Yo le voy a dar un pequeño vistazo a algunas de ellas. Fíjense, vamos a ir aquí a especializaciones. Por acá está la de Ingeniería Estructural y Sismo Resistente usando SAP 2000, ETAPS y SAFE. Aquí lo que deberíamos, bueno, digamos que a esta en particular, diseño, modelado y detalles de conexiones a acero, al igual que una que encontraremos por aquí, específicamente, a ver, eh, tendría que entrar, bueno, acá estoy en las especializaciones. Desde las especializaciones, digamos que este tema lo abarcamos en el diseño, modelado y detallado de conexiones en acero. Se le da un vistazo, no en profundidad. Si vamos aquí ahora a los cursos, en los cursos sí tenemos el curso de modelado y detallado de estructuras de acero utilizando Autodesk Advanced Steel. Al hacer clic aquí, esto los llevará a la nueva página web y sobre todo fíjense esto de la doble titulación que existe actualmente en todos los cursos y especializaciones de Inesatec, incluidos los másteres también. Es información, bueno, que tiene que ver con ese diploma, esa doble titulación. Nosotros otorgamos un diploma, un certificado de aprobación o un certificado de asistencia y luego se encuentra aquí toda la información de los profesores, la información sobre ese diploma universitario de la Agencia Universitaria de Q, de la Universidad Alfonso III el Magno. Todo está perfectamente
detallado y explicado aquí. De todas maneras, cualquier duda que surja, pueden compartir, perdón, pueden hacer clic para llenar el formulario de contacto y con mucho gusto les estaremos aclarando cualquier detalle. Yo solo les menciono que evidentemente asumo que muchos de ustedes son personas que están trabajando actualmente en el sector del acero, están diseñando estructuras metálicas y evidentemente les interesa este tema y es un tema realmente apasionante. Ya Luis, por supuesto, nos va a hacer una presentación, va a estar a cargo del comienzo de esto y va a mencionar seguramente todos estos temas relacionados con la importancia y efectivamente la diferencia entre los distintos tipos de planos y todo lo que tiene que ver en el mundo de los proyectos, en este ámbito, la importancia de la generación de los planos de taller. Nosotros vamos a dar un paseo, luego Enzo Garófalo con Advanced Steel, porque es el programa que, digamos, que utilizamos en la oficina para generar este tipo de productos finales que pueden provenir de proyectos que empezaron en Robot Structural Analysis, cuya arquitectura se creó desde cero en Revit, así que estamos casados con la casa de software Autodesk, somos centro de entrenamiento autorizado Autodesk, y precisamente en este curso y en la especialización otorgamos certificados, además de la doble titulación, certificados oficiales Autodesk, que lo certifican en el uso y, bueno, todos esos detalles del certificado lo pueden, en el uso, perdón, de la herramienta, que en este caso sería Advanced Steel y Revit, y en algún caso Robot también, pero bueno, es parte de eso, casi que la triple titulación, porque es el certificado de Autodesk, es el certificado de Inesatec y la doble titulación de las agencias universitarias que han visto ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más preámbulo, ya casi llegamos a 70 personas. Yo voy a cederle el control del seminario a Luis y luego, bueno, estaremos por aquí atentos en el chat atendiendo cualquier pregunta que pueda ir surgiendo, pero dejaremos esa parte de la atención de preguntas para el final, luego de que intervenga Enzo, ¿ok? Entonces, bueno, Luis, cuando quieras puedes tomar el control. Te voy a convertir aquí en presentador. Perfecto. Ok. Bueno, primeramente y nuevamente, saludos a todos los asistentes de parte del equipo de Inesatec. Y tal y como mi compañero comentó, vamos a abordar este tema que es un tema interesante, poco documentado, porque de alguna manera está referido a lo que los profesionales desarrollan a lo largo de su vida profesional, perteneciendo o a algún taller o alguna oficina que genera diseño de estructuras de acero y que evidentemente se familiariza con toda la terminología y documentación y procedimientos que vamos un poco a ver en esta presentación. Por supuesto, aquí estamos todos para atender sus preguntas, como dijo el ingeniero Bartolomé al final de estas presentaciones. Y lo primero vamos a tratar de ir sobre la definición clásica del proyecto estructural de una edificación de acero. Como todos sabemos, se generan una cantidad de documentos de proyecto, teniendo, por ejemplo, las premisas de diseño, la memoria descriptiva y la memoria de cálculo. Generalmente algunas oficinas fusionan premisas de diseño con memoria descriptiva, pero la realidad de la actividad profesional es que en proyectos internacionales piden separar estos dos conceptos, ¿no? De manera de que los revisores o los que tienen la gerencia de proyectos que contratan a la oficina de ingeniería externa, generalmente piden la parte de cómo se va a abordar el proyecto definido en un documento inicial y en un segundo documento se habla específicamente de qué se va a aplicar a esa edificación o a ese proyecto en particular. Sin embargo, vuelvo a insistir, esto depende un poco de lo que uno consigue en la mayoría de oficinas de ingeniería. Y por supuesto, la memoria de cálculo, que no solo contiene las corridas electrónicas, sino que tiene
hojas asociadas al diseño de conexiones, al diseño de encofrados colaborantes o losas colaborantes, al diseño de otros elementos especiales que pueda tener esa estructura, como escaleras, ascensores, montacargas, o sea, zonas de carga, zonas de ubicación de equipos especiales, chillers y todo lo que está involucrado en cualquier tipo de solución de edificación. Típicamente para nosotros lo que podría ser edificaciones para residencia o para habitación, edificaciones de orden comercial, oficinas, edificaciones gubernamentales, hospitales, lo que típicamente manejamos en el mundo de las edificaciones. Y por supuesto, las edificaciones que están destinadas a usos industriales, como naves industriales y edificios industriales, y estructuras que nosotros sabemos que no son edificaciones, dígase silos, torres de telecomunicación, todo lo que venga en el mundo de las estructuras metálicas y que está tipificado en todos los sistemas constructivos a nivel mundial. De esa manera, entonces, esas estructuras especiales, como decía, silos, torres de transmisión eléctrica, tanques elevados, una cantidad de estructuras, pasan por toda esta definición de documentos que estamos abordando. Cuando las oficinas de ingeniería entregan la información, generalmente el cliente exige la entrega de cómputos métricos. Los cómputos métricos pueden ser exigidos por diferentes entes gubernamentales con un grado de precisión importante para poder formular las partidas de construcción con algún tipo de codificación particular. Eso va a depender un poco de, por supuesto, todo el tema de contratación. Y hay un documento que debe entregarse, pero de que no es una práctica común de las oficinas de ingeniería, que son las especificaciones técnicas de construcción. Y ustedes se dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de los planos de taller? Justamente toda esta documentación permite entregar un diseño al que va a ser el que va a fabricar y probablemente monte la estructura en el sitio de construcción. Pero solamente la parte de análisis y diseño estructural no es suficiente para indicarle a los constructores cómo debe implementar el proyecto estructural en obra. Ahí es donde entra este documento de especificaciones de construcción que abarca desde las instalaciones iniciales y movimiento de tierra y una cantidad de cosas que tiene que ver con el parcelamiento donde se va a colocar la estructura, obras provisionales y, por supuesto, el planteamiento del sistema de fundaciones, la colocación de los anclajes al momento previo al vaciado y cómo debe hacerse, y evidentemente todo el proceso asociado a la instalación de la estructura metálica. Y eso es algo que el ingeniero estructural debe comprender, debe dominar y debe especificar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo no diga como oficina de ingeniería estructural, alguien lo va a asumir. Y es probable que el que lo asuma no tenga las competencias para llevar a la edificación a un feliz término constructivo dentro de la seguridad y confiabilidad que se requiere. Por eso es que cada día más se incorporan en las oficinas el tema de poder suministrar estas especificaciones de construcción que habla de tolerancias de construcción, técnicas constructivas, cómo deben hacerse los lineamientos y planteamientos geométricos en campo, cómo debe hacerse el tema de nivelación de anclajes, cómo debe hacerse el izaje y la colocación de estructuras, el pretensionamiento de pernos, la ejecución de las soldaduras, los grados de nivelación, la colocación de los elementos como sistemas de cerramientos, sistemas de entrepisos, sofitos metálicos y deck metálicos, sistemas de cubierta, parapetos y otros elementos auxiliares. Yo tengo que decir en algún documento cómo es recomendable hacerlo, más allá de que las prácticas usuales sean las típicas que se puedan implementar en dicho proyecto. Y por supuesto, de nuestros planos de diseño, que deben estar en correspondencia con estas especificaciones de construcción, que ya vamos a ver un poco en específico, hay que generar, evidentemente,
una relación contractual con los que van a generar los planos de fabricación y montaje. ¿Y por qué? Porque la mayoría de normas a nivel mundial establece que el ingeniero estructural responsable debe revisar y aprobar dichos planos. De no hacerlo e incorporar esta empresa que se dedica a la fabricación y el montaje variantes inconsultas del sistema estructural, se estaría cometiendo un error inducido por la falta de comunicación y falta de términos contractuales para establecer si lo que se va a fabricar y lo que se va a montar ha sido establecido correctamente en función de los planos de diseño, que inclusive esos planos de diseño pudieran tener algunas omisiones que la empresa que va a hacer la fabricación y el montaje debe consultar al ingeniero estructural en el caso de que falte algún detalle de conexión, alguna situación inconveniente que tenga que, por razones de tolerancia o de fabricación y montaje, tenga que implementarse la estructura y que requiere de la aprobación del ingeniero estructural. Fíjense lo importante entonces que es entender los diferentes documentos de proyectos que están en esta edificación de estructura de acero que estamos planteando. ¿Qué debe contener un plano de diseño? Porque estos van a ser los planos que son de referencia para el que va a producir los planos de fabricación del montaje. En estos planos de diseño, evidentemente, se tiene todo el área de dibujo, que como sabemos y ya veremos, contentivo de plantas, elevaciones, detalles de conexión, misceláneos y todo lo que tiene que ver con el sistema de la solución estructural. Tiene que tener un área de identificación, un área para notas, tablas, especificaciones de materiales, cómputos y cualquiera otras necesidades que se requiera. Y por supuesto el área de identificación propia del plano con el que se va a codificar, porque estas codificaciones también son importantes para poder establecer claramente cuáles son los entregables que tiene la oficina de ingeniería. Esos planos usan escalas dependiendo del tipo. En el caso de plantas y elevaciones, muy típicamente se trabaja entre 1,50 y 1,100. En los detalles típicos y misceláneos, generalmente se trabaja entre 1,10 y 1,25, como pasa en estructuras de hormigón o de concreto armado, donde dependiendo de la escala se hacen los despieces y una cantidad de detalles y secciones requeridas para la construcción. Y en lo que son los detalles de conexiones, generalmente se trabaja en 1,10. Así que el rango podría ser entre 1,5 para un detalle muy pequeño, como una conexión a corte, pero si el detalle es muy grande, como lo pasa con los detalles de arriostramientos, entonces podría establecerse un valor de escala que permita una ubicación distinta del detalle dentro del plano. Típicamente 1,10, pero puede variar entre 1,5 y 1,15. Y estos son, en resumen, esos planos de diseño que vamos a tener. Necesitamos un plano de ubicación de placas base y anclajes, detalles y secciones de estas placas base y anclajes. Un plano exclusivo, independientemente de que tengamos un plano de fundaciones, pedestales, dados o cabezales, pilotes o pilas, lo que sea el sistema de fundación, necesitamos una primera planta que muestre las cotas de nivel, dónde están ubicados y los tipos de placas base y su orientación, lo cual es fundamental en el diseño, porque cuando tenemos sistemas con arriestramiento, la orientación va a ser fundamental. Muchos de los errores que uno consigue en obra es haber invertido la colocación de las placas bases de arriestramiento y por ende el sistema estructural, a la hora de que el taller vino a hacer el montaje, se percataron de que el constructor, que no era el mismo que iba a hacer el montaje de la estructura de acero, se encontraba la posición de los anclajes de forma invertida o simétricamente opuesta respecto a algún eje de referencia de la columna. Entonces, estas son cosas que deben evitarse y este plano es fundamental. Tendremos los planos típicos de pórticos y elevaciones, por supuesto, que permita definir toda la estructuración, las plantas generales, que también definen aspectos que tienen que ver con todos los niveles que están presentes en la estructura y, por supuesto, los detalles de conexión y lo que hemos llamado misceláneos. ¿Qué son estos misceláneos?
Bueno, detalles particulares de salas de máquinas, ascensores, fosas de ascensores, escaleras, elevaciones y cortes de escalera, colocación particular de equipos. Muchas veces en centros comerciales, por ejemplo, tenemos la ubicación de estos equipos y hay que dejar unos sobre recorridos de las columnas o un recrecimiento de la losa en alguna zona donde va a colocarse un equipo pesado como chillers, como compresores y ese tipo de instalaciones que van típicamente en edificaciones, y parapetos y otros elementos auxiliares. O sea que esto es lo que para nosotros representan nuestros planos de diseño. Esos planos de diseño, y como sabemos, para un buen control de calidad, deben estar debidamente codificados sus archivos. ¿Para qué? Para que de alguna manera siempre que estemos interactuando con los que van a manipular estos y manejar e interpretar estos planos de diseño, estén trabajando en las revisiones correctas y las emisiones correctas válidas para construcción. Esto es un aspecto fundamental porque generalmente en un proyecto privado estas cosas a veces se llevan un poco en desorden, digamos así, o no de forma estricta por las oficinas de ingeniería. Pero cuando se trabaja a nivel de proyectos grandes, proyectos privados grandes o proyectos para el Estado o para el gobierno de nuestro país o para entes y digamos, entes gubernamentales y otro tipo de institución en el cual el proyecto requiere de una codificación y un seguimiento y control importantes, las técnicas de codificación pueden ser tan sencillas como simplemente una codificación de archivo hasta llegar a una codificación muy compleja establecida por la gerencia de construcción que impone a todos los proyectistas una codificación y un número de documentos definidos previamente a la entrega de dichos proyectos, con sus revisiones y aprobaciones por todos los involucrados, de manera de que se pueda garantizar la calidad de los mismos. Y aquí llegamos a ese famoso documento que, vuelvo, insisto, no todas las oficinas de ingeniería generan este tipo de documentos. Este tipo de documentos es contentivo de una información importante: alcance, normativa aplicable, los documentos entregables del proyecto, como ya vimos, memorias, premisas, memorias de cálculo, especificaciones, cómputos, planos de diseño con toda su numeración y codificación y número de aprobación, las características de materiales indicando cómo se va a almacenar, cómo debe disponerse en sitio y cómo se va a acarrear en el sitio de construcción, el tema de los equipos, maquinarias, las grúas de izaje sugeridas a utilizar, porque cuando las plantas son de grandes dimensiones, como puede pasar en edificaciones comerciales, se requiere previamente ubicar estas zonas, inclusive en zonas propias de la estructura, donde probablemente no se puede hacer el vaciado de una losa porque está colocada una pluma o una grúa que debe girar 180 grados o 360 grados para poder izar el material desde un punto y colocarlo en otro. Esto es un aspecto importantísimo y que generalmente se estudia en profundidad cuando uno está en el ámbito constructivo. Generalmente cuando estás en el desarrollo de proyectos, tú tienes poca información de esto, pero es algo que tienes que informarte y tienes que plantearlo, porque evidentemente en una estructura de dimensión en planta o en altura pequeña, probablemente este tipo de cosas no se implementen, pero ya en estructuras importantes o complejas, la colocación de una o varias grúas móviles en el sitio o de grúas que van en algún equipo o vehículo que tienen que apoyarse en una losa que tú has diseñado, tú tienes que diseñar para esas 30, 40 toneladas adicionales que van a aparecer en esa losa temporalmente para poder hacer el izaje de los miembros estructurales. Esto es un aspecto fundamental que debe abordarse en las especificaciones que yo como ingeniero estructural o yo como oficina estructural debo entregar a lo que serían los constructores o la gerencia de construcción. La ubicación e instalación de los anclajes, las plantillas, el alineamiento, la nivelación, las tolerancias y las prohibiciones, por ejemplo, de soldaduras de los anclajes para fijación temporal durante el proceso de vaciado y fraguado del concreto. Todas estas cosas deben decirse. Y fíjense que digamos, el árbol de procesos que nosotros mostramos anteriormente,
Estas especificaciones de construcción pueden ser presentadas por la vía de documentos entregables, ¿verdad? Donde inclusive se incorporan las formas de medición de cada una de las partidas de construcción involucradas y de cada una de las actividades, suponiendo, por supuesto, qué tipo de actividad se va a ejecutar para cada una de las fases constructivas de la estructura de acero. Y aparte de eso, debe hablarse también de lo que serían los grouts de nivelación, el concreto no retráctil, como lo conocemos, los morteros para colocar en zonas donde se coloquen anclajes, así como neoprenos o cualquier otra junta elastomérica que requiera la estructura. Las técnicas de inspección y aprobación de los procesos de fabricación y montaje en taller, la preparación de superficies y pintura, y se indica qué tipo de espesor, cuántos mils de espesor de un recubrimiento primario y de un acabado debemos dar a la estructura, o si es galvanizado, indicar el proceso de galvanización en caliente que se va a indicar, y todo lo que contentivo a cubiertas, cerramientos, equipos, parapetos que lleve un especial cuidado respecto a cómo se va a vincular en los sistemas de entrepiso o a cómo se va a fijar para temas de estabilidad de los elementos no estructurales, que es un punto importante, dejando las juntas de construcción que se requieran para garantizar que el comportamiento, los sistemas resistentes a sismo de las estructuras de acero tengan el espacio requerido y que no intervengan rigideces aportadas por elementos no estructurales o rigideces que han sido incorporadas por un vaciado inconveniente de losas, donde no se han dejado las juntas naturales, por ejemplo, en gusset plates o en conexiones a momento de pórticos especiales e intermedios, donde se requiere zonas de protección que tienen que ser definidas en los planos de diseño y en los planos de montaje de dicha estructura. Y, por supuesto, la fase final de remoción y limpieza del sitio de obra, que está dentro de los estándares que típicamente se entregan. Así como existen estos documentos impresos que deben llegar a las manos de la gerencia de construcción y al constructor, existen también dentro de los planos de diseño unos planos iniciales que algunas oficinas importantes de ingeniería siempre tenían costumbre de colocar para que al constructor le llegara por alguna vía u otra la necesidad de ubicar este documento impreso, porque no necesariamente estos documentos contractuales llegan a la obra de construcción. Y de esa manera se daba algo de la información que está en esas especificaciones y se plasmaba en un plano que típicamente se podía denominar, o muchas veces lo conseguimos de esta manera, como especificaciones generales de construcción, EG00. Pero era por darle algún tipo de título, como ustedes pueden ver aquí, en el sello respectivo y darle una caracterización. Aquí se habla de tablas de pretensión de pernos, distancias mínimas a borde, técnicas de colocación del sofito, apuntalamiento temporal, vaciado del concreto, colocación de conectores de cortante, todo lo que ya habíamos hablado como especificaciones propias del proyecto, elementos no estructurales, materiales, elementos de cerramiento y de rehabilitación en el caso de que haya incorporación. O sea, todos estos planos se prestan realmente para entregar una información importante. Recuérdense que la premisa que estoy hablando de la necesidad de este documento de especificaciones de técnicas de construcción es porque lo que yo no diga en los planos, alguien lo va a asumir y lo puede asumir o interpretar o implementar en la solución estructural de forma inconsulta. Y esto puede traer problemas a orden futuro. Un ejemplo clásico de esto. Sabemos que todos los diseños de estructuras de acero con sistemas resistentes a sismos, estos sistemas resistentes a sismos, los elementos disipadores de energía, como pueden ser vigas o arrastramientos o vigas de eslabones, tienen unas zonas protegidas donde no pueden colocarse conectores de cortante, donde no pueden colocarse o colgarse parapetos o colgarse elementos de cerramiento o elementos de instalaciones mecánicas u otros elementos estructurales que pudieran estar dando soportería en ese punto. Las zonas protegidas hay que indicarlas.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no expreso esto claramente en los planos, no necesariamente el constructor comprende las especificaciones de acero, refiriéndonos a las norteamericanas, el ANSI ACC 341, 358 y por supuesto la 360 y el 303 de provisiones para todo el que sea la colocación e instalación de las estructuras, que son las prácticas normalizadas de estructuras de acero y puente. Entonces, hay que entender que eso es la premisa fundamental y la necesidad de entregar este tipo de documentación. Eso permite hacer una auditoría general del proyecto para poder evitar problemas en la construcción y que los planos de taller estén realmente alineados al espíritu y al concepto emitido por los ingenieros estructurales responsables del proyecto. Aquí hay un paréntesis importante porque fíjense que las oficinas de ingeniería estructural muchas veces ya pierden contacto con el cliente una vez entregados los productos y el tema de construcción probablemente no se tengan ni fotografías, ni consultas, o ni siquiera se tenga acceso a los sitios de poder hacer una visita no pagada, por supuesto, o como un gasto reembolsable, y que uno pudiese acercarse a la obra para uno percatarse que se está haciendo todo bien. Entonces, el hecho de que entreguemos todos estos documentos, incluyendo estas especificaciones de construcción, permitiría que si de alguna manera nosotros, una vez que entregamos al cliente todo el proyecto, no volvemos a tener contacto con el cliente porque no hubo necesidad de consultas y no se nos informó inclusive de cuándo se construyó el proyecto, sabemos que la información que entregamos fue suficiente como para que el sector construcción interpretara correctamente cómo debía implementarse esta estructura. Sin embargo, entendiendo de que muchas veces sí podemos encontrar agentes externos que hacen auditoría a los proyectos, es probable que entonces en la definición del proyecto alguien pueda detectar que en el mismo proyecto no se han incorporado algunos lineamientos, por ejemplo, del diseño sísmico, del diseño sismo resistente, o que haya detalles inconvenientes desde el punto de vista constructivo, o que haya algunas deficiencias que pueden ser analizadas. Hoy en día en muchos países hay obligatoriamente la incorporación de revisores estructurales externos a las oficinas de ingeniería para dar una cierta garantía de que lo que se está diseñando pasa los filtros correctos de la evaluación conceptual y normativa que requiere de forma objetiva un proyecto. Entonces, de esa manera, una vez que está filtrado el proyecto, pudiesen haber errores en los planos de fabricación y de montaje. Y por eso la necesidad de que el ingeniero estructural revise y apruebe estos planos o que tenga reuniones periódicas con el taller. Que vuelvo a insistir, no necesariamente estos pasos se cumplen, pero en un proyecto de mediana importancia o de gran importancia seguramente se cumplirán. Y aquí los errores típicos que pueden estar implementándose son los errores de interpretación, los errores de la información que está en los planos, tolerancias de fabricación inadecuadas que no fueron presentados correctamente en los planos de diseño del ingeniero estructural, probablemente por falta de experiencia en el ámbito constructivo de la ingeniería estructural a cargo del diseño y algunas deficiencias de supervisión y control y ensayos deficientes que pudieran ocurrir dentro de las instalaciones donde se va a hacer la fabricación de la estructura. Por otra parte, al momento del montaje, importante destacar, 1/3 de los accidentes en obra ocurren durante la etapa del montaje de las estructuras de acero. Ustedes habrán visto cantidades de imágenes de estructuras colapsando por falta de apuntalamiento temporal, porque las estructuras, mientras no tienen todos los elementos estructurales de arrastramiento y tensores y cualquier tipo de sistema de estabilización ante acción lateral, deja muy vulnerable la estabilidad lateral de las estructuras. Y hemos visto sobre todo en estructuras mal conceptualizadas este tipo de problemas, tanto por culpa de las placabases y los anclajes, como por un arrastramiento inadecuado de diafragmas de piso y de fachadas laterales o sistemas resistentes laterales
de la estructura. Y esto se manifiesta en ese proceso de inestabilidad que puede presentarse. Falta de conformidad con planos y tolerancias. Esto es un aspecto también fundamental durante el tema de montaje, y por eso es importante que cuando se hacen los planos se verifique que los planos están dimensionados correctamente a lo que los ejes constructivos han sido planteados. Muchas veces se hace el vaciado con los anclajes colocados y no se hace un replanteo de esos anclajes posterior al vaciado. Si el taller ha entregado plantillas para vaciado, plantillas que garanticen la ortogonalidad y la distancia entre los anclajes y la orientación y el alineamiento de los mismos, este tipo de situaciones se minimiza. Pero cuando no se entregan plantillas y depende de una inspección en campo donde se hace un levantamiento topográfico con estaciones totales para ver la ubicación, orientación y alineamiento horizontal y vertical de esos anclajes antes del vaciado, durante y posterior al vaciado, aunque se hagan este tipo de cosas, siempre debe hacerse un levantamiento posterior para que los planos de fabricación, sobre todo los planos de montaje y algunos de fabricación que involucran las distancias entre ejes, sean corregidos a tiempo. Porque como estas son etapas del proceso que probablemente van una adelantada a la otra, como pasaría con el sistema de fundación, esto es algo previsible para poder hacer modificaciones en los ejes finales constructivos que puedan aparecer. Si no, lo que va a suceder es que cuando se coloque la estructura, necesariamente habrá que hacer reparaciones de piezas o de ensamblajes por causa de una distancia inconveniente entre ejes. Y por supuesto, todo esto debe estar garantizado por una suficiente compañía asociada a la inspección, que generalmente está involucrada por entes externos que pertenecen al cliente final y por las curadurías o los organismos que aprueban los permisos de construcción para la implementación del proyecto. Entonces, evidentemente, si no hay una buena inspección, puede haber errores que se han producido donde todos estos procesos que dijimos que había que chequear y hacer un post-chequeo durante los procesos de instalación no se hicieron, y la falta de coordinación, por supuesto, con el equipo técnico para que implemente las reparaciones adecuadas. Como ustedes pueden ver, todo el preámbulo que involucra la preparación de planos de fabricación y montaje requiere de que todas las partes cumplan con los documentos entregables que tiene que tener todo proyecto como mínimo para dar garantía. Y esto requiere de que no solo la empresa de construcción tenga la calificación para abordar la construcción de la estructura de acero, así como el taller, sino que también la oficina de ingeniería debe saber fabricar estructuras de acero y saber construir estructuras de acero, porque si no el diseño probablemente no sea adecuado. Lo que típicamente ocurre cuando las oficinas no tienen la experticia en estructuras de acero es que los talleres empiezan a incorporar y a consultarle al ingeniero estructural de una cantidad de cambios importantes por razones de constructibilidad. Y esto involucra a cambios inclusive en el diseño y actualizaciones del diseño posterior. Esto típicamente se aborda en una coordinación con la gerencia de construcción entre el taller y la oficina de ingeniería responsable del diseño, y que muchas veces estos cambios son significativos y requieren inclusive de una revisión del proyecto estructural para todos los cambios incorporados. Entonces, cuando ya superamos todas estas situaciones y tenemos una buena coordinación entre todas las diferentes fases, el tema de los planos de taller evidentemente debe ser elaborado por una empresa contratada, que a veces la empresa que fabrica no es la empresa que hace el montaje de la estructura, pero pudiese ser la misma empresa. Y contiene estos planos de fabricación, contiene toda la información necesaria para fabricar y montar la estructura, y para la fase de aprobación de estos planos deben estar involucrados no solo el cliente y los arquitectos, sino evidentemente todos los ingenieros estructurales responsables del proyecto. Y esto es un aspecto fundamental y crítico de la fase de planos de fabricación y de montaje. El fabricante siempre debe tener en cuenta, por supuesto, la disponibilidad de materiales en el mercado, que a veces los proyectos estructurales también
proponen unas secciones que no se consiguen en el mercado o un tipo de chapa metálica o de placas o planchas o platinas, como se le conoce, que no son comercialmente comercializadas o la calidad de esos materiales no es la adecuada. Entonces, el fabricante tiene que leer el proyecto, los planos de diseño y ya percatarse de que la disponibilidad de materiales en el mercado es viable, sino para proceder a la importación, de ser factible realizar importaciones de material. Observaciones al diseño estructural, justamente esto es un aspecto importante. Esto es una observación que debe hacerse desde la ética profesional. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo ser objetivo. ¿Qué significa ser objetivo? Me puedo referir exclusivamente a ámbitos normativos y de buenas prácticas constructivas. No cabe aquí los juicios de valor. O sea, yo pienso que podría hacerse de esta manera. Yo creo que se ha debido hacer de esta forma. No, ese tipo de observaciones no entra dentro de la ética profesional. Lo que debe hacerse son conforme al artículo tal de la norma actual, se requiere la implementación de estos detalles que no han sido implementados en estos detalles de conexión, por ejemplo. Y eso sí es una respuesta o una observación objetiva que requiere una respuesta objetiva y directa y con solución de los proyectistas en este caso. Así como el tema de optimización de elementos, estos son de las consultas típicas que nos hacen los talleres, porque el taller generalmente se da cuenta de que se colocaron demasiados tipos de correas, por ejemplo, o demasiadas situaciones donde una viga cambió de altura respecto a la otra y el nodo sísmico no puede resolverse. Entonces requiere de un cambio de estructuración motivado o a optimización o a interferencias que puedan haber en la presentación de la conectividad entre todos los miembros estructurales. Y por supuesto todo lo que serían las condiciones de obra para ellos saber cómo van a transportar el material desde el taller al sitio, dónde es el sitio de almacenamiento y por supuesto toda la logística que implica el tema de montaje. Aquí vemos algunas referencias de lo que uno puede ver presente en un plano de taller, así como notas generales, y evidentemente esto pasa por comprender dos aspectos básicos que tienen el tema del plano de taller. Son las partes y los ensamblajes. Las partes, como ya veremos en los planos, bueno, es una pieza que lo más que puede tener es perforaciones, cortes y perforaciones. No tiene absolutamente más nada. Pero ya cualquier otro grupo de partes que ensamblan una pieza más compleja, imagínense una correa con unas chapas metálicas de conexión a corte, con perforaciones y con unas chapas tipo end plate en los extremos, cualquier tipo de pieza que se pega a otra pieza se considera un ensamblaje o un arrangement, como se le conoce. Entonces, en los planos de fabricación se detalla cada una de las piezas que componen la estructura. Estos planos deben tener todas las conexiones diseñadas de la estructura, inclusive para los miembros o elementos no estructurales presentes en ella. Cada pieza se le dedica una marca, esto es un aspecto importante, que lo identificará tanto los planos de fabricación como de montaje. Cada pieza está conformado por el ensamblaje en taller mediante soldaduras de varios elementos o varias partes, como ya hemos comentado, o accesorios que se denominan posiciones. Y esas posiciones definen entonces todo lo que conviene a este ensamblaje o este arrangement como pieza completa. Después, cada pieza y sus accesorios deben tener cantidades, longitudes, ubicación, tamaño de perforaciones, especificaciones de materiales, soldaduras y procedimientos particulares que haya que hacer por alguna precalificación de soldadura o una precalificación de precalentamiento para poder hacer o por alguna situación particular que haya que implementar. Cada plano debe incluir el listado de cortes. Las listas de cortes son fundamentales, que no es lo mismo que el Bill of Materials, que ustedes verán que también se genera en los planos. Estos listados de cortes son fundamentales para entender todo lo que involucra la pieza que estoy ensamblando, que contiene cantidad, peso, el área o la superficie de pintura y las posiciones de todos los elementos que la componen.
Cada pieza debe indicar su peso total y el área de pintura total, es decir, la suma de los valores de cada uno de los componentes, y normalmente se dibujan en escalas vertical y horizontal distintas. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace justamente para que una columna de mucha altura, que imagínense que en múltiplos de 12 metros, la columna tenga 12 metros, pero que tenga a lo mejor un ancho de 360 milímetros, de 400 milímetros. Entonces, se distorsiona la escala horizontal para que pueda visualizarse mejor el plano de fabricación. Y eso es una práctica constructiva muy típica de todos los talleres, colocando, por supuesto, secciones divisorias de corte en zonas donde a lo mejor esa columna no tiene partes y yo puedo cortar la altura para llevarlo y poder colocarla dentro del plano a una escala visual agradable. Y ustedes verán entonces que se tienen a lo mejor escalas en elevación 1.20, pero en escala, en el ancho, a lo mejor 1.10, 1.5, todo va a depender de las dimensiones. Y esto es algo que define el líder de proyectos a nivel de la generación de planos de fabricación. Aquí vemos entonces un poco las partes, fíjense que son piezas en las cuales se indican las perforaciones y las ubicaciones. Otra pieza podría ser, por ejemplo, una viga, en el cual tiene unas perforaciones en los extremos, pero si a esta viga le aparecen unas chapitas de conexión de corte de otras correas que se conectan en el sistema estructural a esta correa, ya esto sería un ensamblaje. Por lo tanto, lo que van a aparecer son las piezas individuales y cada vez que saltemos a una pieza conformada por varias partes, estaremos en presencia de un ensamblaje. Aquí vemos el caso de una columna y vemos todas las partes involucradas, las listas de materiales, por supuesto, todo lo que sería el tema de sello y de identificación. Y fíjense que puede ser tan sencillo como complejo cuando llegan arrastramientos y diferentes alturas representadas de la conexión. En el caso de los planos de montaje, fíjense que los planos de fabricación permiten preparar todas estas piezas para el ensamblaje en campo. Pero para el ensamblaje en campo debo tener una guía. Entonces, los planos de montaje muestran la distribución general de estructuras y detalles inherentes al montaje. Aparece la misma marca con las cuales fueron identificadas durante el proceso de fabricación. Se detallan las tornillerías y particularidades que van en cada nodo de conexión, soldaduras en campo que pudiesen ser requeridas para el ensamblaje y de todo o el montaje de todas las piezas individuales que se van a ir interconectando entre sí. Debe haber especificaciones de la tornillería, tanto en materiales como tipo, como pretensionamiento, torque, o en este caso no se usa torque, pero se usa pretensión mínima, y los métodos de pretensión, que sí puede estar técnicas para un torquímetro, o el método del giro de la tuerca, o arandelas de indicación de tensión tipo DTI, o tornillos, digamos, como sucede actualmente, usados principalmente en países de primer mundo, de indicadores de tensión directa, en el cual falla una parte cuando se está agregando la pretensión, que indica que ya se llegó a la pretensión mínima indicada por norma y que está establecido, en el caso de las normas norteamericanas, al ANSI ISC 360, como sabemos, en el título J10.4, que de alguna manera habla de todos estos aspectos. Y se muestran los detalles de conectores de cortante de los steel deck, porque muchas veces los stud tipo Nelson, los conectores de cortante tipo canal, a veces se preparan en taller, pero a veces se colocan de forma con electrosoldadura de alta frecuencia en campo. Y de esa manera tiene que haber un plano que indique cómo van colocados y la disposición de todos los elementos de conectores de cortante para la colocación de los sofitos o los decks metálicos que se van a incorporar. Y por supuesto ustedes pueden ver, hay planos de plantas, de elevaciones, cubiertas y evidentemente todas las elevaciones con su nomenclatura correcta de cada uno de los miembros y las conexiones incorporadas. Y hay unos planos de conexiones específicas para cada uno de estos nudos que están viéndose en planta y en elevación, que deben estar correctamente indicados y en función de la pieza y de una nomenclatura que se presenta tanto en planta como en elevación del tipo de detalle indicado.
Eso es un aspecto fundamental del diseño. Y por supuesto, estos planos tienen que estar debidamente controlados por un sistema de calidad, tienen una codificación, una nomenclatura, unas firmas de revisión, de aprobación, de cambios incorporados que permite la trazabilidad de todo el proceso. Y esto es un aspecto fundamental del seguimiento del proyecto, que queda y reposa en los documentos finales de los planos as built o como construido que deben generarse en la estructura. Fíjense que lo que hemos hecho es un preámbulo conceptual, teórico, práctico, y que esa parte práctica la vamos a ver ahora mostrada por mis compañeros, y que se van a encargar un poco de llevar un poco cómo estas estructuras se ven en esos modelos tridimensionales, cómo se generan estos planos, por supuesto dentro del tiempo limitado que tenemos, y poder presentarles alguna información práctica de toda esta concepción de la modelación, definición y generación de planos de taller. Entonces, bueno, creo que uno de mis compañeros, creo en este caso, sí, perfecto. Por acá estoy pendiente, Luis. Tomar el pase. Vale, muy bien, Luis. Bueno, sí. Voy entonces a tomar la presentación. Y bueno, si pudieran verificarme que en este momento ustedes están viendo mi pantalla, ¿sí? Para verificarlo. Sí, perfectamente. Vale. Excelente. Bueno, durante los minutos que nos quedan, lo que queremos es mostrarles, pues siguiendo la excelente explicación que nos ha hecho Luis de los, digamos, las mejores prácticas, las sugerencias que debemos seguir para realmente generar un detallado adecuado a un proyecto de acero. ¿Cómo entonces llevamos eso a la práctica? Típicamente nos aprovechamos de la experiencia de un ingeniero senior como es Luis, y luego los ingenieros que estamos trabajando, digamos, más directamente en el software, somos instruidos por la calidad final que deben obtener estos planos y vamos generando cambios en el software hasta llegar a esa calidad, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente lo que pasa. Un día típico acá en INESA frente a un proyecto es Bartolomé, mi persona, estamos sentados frente al computador, recibimos instrucciones para revisión de planos por parte de Luis, por parte del ingeniero Eliud, y terminamos creando esos parámetros que Luis acaba de explicar en la presentación dentro del software. Veamos cómo podemos configurar el software para llegar a ese tipo de detallados. En este caso están viendo en la pantalla Autodesk Advanced Steel 2024. Advanced Steel no es el único software que nos va a permitir extraer obviamente detalles, ¿vale? Sin embargo, en lo que tiene que ver con acero, automatiza una buena parte de la extracción de partes y la extracción de ensamblajes, la extracción de planos de taller. Ustedes pueden realizar detalles también constructivos en Revit. La verdadera ventaja de Advanced Steel es cuando tienen que comunicarse con taller o tienen que comunicarse, digamos, con alguna maquinaria, ¿no? De CNC por corte por control numérico, ¿no? Entonces, perfecto. Fíjense que aquí tenemos una estructura muy simple. Es una estructura en la que queremos hacer, digamos, una pequeña introducción a lo que es la capacidad de software, a pesar de que es simple, es una estructura completa, ¿sí? Esto es una estructura completa, tiene todos sus detalles, está totalmente definida, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, acá los detalles de cada uno de los escalones, en las escaleras, los detalles correspondientes a las barandillas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el proceso que debemos seguir para garantizar que al momento de extraer los planos todo es adecuado? Algunas herramientas que nos da Advanced Steel. La primera de ellas, fíjense que por acá tenemos abierto un panel, que es el panel de Advanced Steel Tool Palette. Y este panel nos da una herramienta específica de visualización en el que yo puedo identificar si un ensamblaje está bien creado. Esa fue una, por cierto, de los últimos puntos que Luis mencionó en su presentación. Los ensamblajes, ¿cómo se definen? Porque dependiendo de cómo esté el ensamblaje formado dentro del software, luego podremos automatizar la extracción del plano. Un ensamblaje son aquellos elementos que están unidos por soldadura, típicamente, ¿no? Entonces, si yo utilizo esta herramienta que dice mostrar elementos del ensamblaje,
Fíjense que aquí me muestra solamente los elementos del ensamblaje seleccionado. Yo puedo venir para acá, hacer clic sobre la columna, presionar Enter y aísla únicamente los elementos que forman parte del ensamblaje de esa columna, ¿sí? Puedo ver que está soldada a la placa base, puedo ver que está soldada a estas planchas de conexión, a los rigidizadores, y puedo ver los agujeros y todas las características que definen la columna. Luego, esta es una excelente herramienta de Advanced Steel porque la definición adecuada de los ensamblajes es lo que luego va a generar los planos de taller. Si presionamos este botón, volvemos a ver toda la estructura completa. Fíjense, vamos a hacer el mismo ejemplo, ahora con esta viga superior, en la que están llegando una serie de conectores inferiores, ¿vale? Vamos a tratar de hacer un ejemplo con esto. Selecciono esta viga. Ahí puedo ver cómo me quedo con solamente los elementos que han sido soldados, ¿sí? La plancha de conexión a la columna, la que también está soldada. Entonces me quedo solamente con estos elementos, planchas de corte, conexión a corte, que forman parte del ensamblaje, ¿vale? Esa es una de las primeras herramientas para poder generar, digamos, en Advanced Steel algo adecuado. Otra cosa, otra herramienta que nos permite prepararnos para la extracción de planos es verificar que usted puede quizás a una revisión general, una revisión por encima, usted puede llegar a la conclusión de que eso está bien, de que esta conexión está bien hecha. Pero ahora fíjense, vamos a seleccionarla todos estos elementos, y vamos a utilizar una herramienta que vemos acá en la parte superior, que dice verificación de colisiones. Le hacemos clic, y fíjense que aquí están existiendo realmente 5 colisiones. Hay una serie de colisiones que están existiendo. Estas a propósito, estas 5 colisiones vienen de estas planchas. ¿Cómo sabemos que hay una colisión allí, que las está identificando? Bueno, algo que podemos hacer es, vamos a cambiar a una vista 2D Wireframe y vamos a pedirle que nos señale la primera colisión con una flecha. Y fíjense que ahí la señala, ¿sí? Nos está poniendo, hey, aquí, y fíjense que lo resalta en rojo, se está encontrando con el punto de curvatura de este elemento. Si yo veo desde un perfil, acá se está intersectando. Porque aunque este perfil está siendo, digamos, representado como una T, realmente tiene una curvatura de conexión entre ala y alma. Que de hecho yo podría venir a Advanced Properties, haciendo clic derecho, y podría decirle, bueno, pero muéstrame más bien la geometría completa. Display Type, muéstrame la geometría exacta. Y bueno, ahí me voy a dar cuenta de que ciertamente hay un pequeño roce con el punto de curvatura. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, muy sencillo. Vamos a seleccionar cualquier elemento de esa barandilla, lo que nos va a permitir, pues, editar un poco su posición. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí vamos a encontrar una parametrización de toda la barandilla. Nos vamos a la conexión del poste, nos vamos a los parámetros de conexión y noten que aquí el parámetro 1 es el que indica la distancia desde el borde. Yo le puedo decir que en vez de 25, en 35 milímetros, y noten que la mueve hacia abajo. Ahora yo vuelvo a hacer la misma corrida de colisiones y está solucionada, ¿sí? Collision check, no encontró ningún error. No se encontró ningún error. Entonces, esto es un primer paso que nosotros solemos llevar a cabo dentro de la oficina para poder verificar, ¿cierto?, que nuestros ensamblajes están adecuadamente configurados. Permítanme quitar ya la visualización de este estilo. Vamos a ir a una visualización shader. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, fíjense que yo podría automatizar la extracción de un plano de ensamblaje. Para hacerlo, voy a mostrarles otra herramienta que nos dan Advanced Steel. Voy a utilizar lo que se llama panel de estilos de dibujo, en el que podemos crear una visualización del elemento. Voy a colocar una vista isométrica y, por cierto, voy a crear el plano de trabajo acá. Perfecto. Y ahora le voy a decir, genérame el plano automático de ensamblaje de esta viga. Perfecto. Entonces yo le voy a decir, bueno, Pin Isometry. Este elemento, presiono Enter. Ah, perdón, acá tengo que numerar, algo importante, algo muy importante, se me pasó por encima. Nosotros siempre que vamos a hacer detecciones de partes, tenemos que numerar esos elementos con ensamblajes, porque fíjense que aquí no estaba activada la opción ensamblaje. Entonces yo tengo que darle un número de identificación a dicho ensamblaje. Y le digo, bueno, perfecto, numéralo,
Va a tardar un poco porque va a numerar toda la estructura, porque yo tengo que asignarle a este elemento que está acá, tengo que asignarle un código de identificación para que él pueda utilizarlo en los planos. Ahora sí que se lo asigné, voy a proceder nuevamente a crear el plano y ahí no debería darme ningún error. Y así va a ser, ¿ok? Fíjense que aquí me dice crear por defecto. Vamos a, en este caso voy a modificar un poco las configuraciones y voy a utilizar un prototipo que ya hemos configurado previamente para esta clase. Es decir, es la forma en que el plano funciona, ¿ok? Fíjense que ahí lo está generando, en la parte inferior me indica que ha sido creado, y ahora si me muevo al Document Manager, que es el gestor documental de Advanced Steel, yo voy a detalles y bien que ha creado un primer detalle. O sea, yo tengo un sistema de gestión de detalles. Yo le doy doble clic a ese detalle y fíjense que creó de forma automática el plano. ¿Lo creé yo? No lo creé yo. No lo creé yo. Le creó Advanced Steel todo el plano. O sea, nosotros lo que hicimos fue que en tercera dimensión verificamos obviamente que todo estuviera bien configurado, sí, que no hubiese ninguna intercepción, pero ya como estamos seguros de que todo está bien configurado, lo modelamos bien. Este plano yo no le he tocado nada, eso lo acaba de generar justo ahora en tiempo real. Ahora veamos qué generó. En primer lugar, me dice qué cantidad de ensamblajes hay de este tipo. Hay un solo ensamblaje de este tipo, me está diciendo que el identificador es el número 48. Además, me está haciendo diversas secciones. Cada vez que cambia la porción del elemento, hace diversas secciones al elemento, sección A, sección CC, y va identificando cuál es la manera de la soldadura, porque ya la soldadura acá estaba definida, ¿sí? Me va identificando cuáles son los componentes, es el componente 1007, esta parte que está acá, y me va pues creando todas las acotaciones con su respectiva también acotación, tanto de nombre como de escala. Yo no hice nada de esto, esto está totalmente creado por el software. ¿Okay? Quizás, ¿qué es lo que tenga que hacer finalmente? Bueno, puedo mover un poco las cosas, o tomar este viewport y arrastrarlo un poco hacia arriba, ¿sí? O sea, pero digamos, no tiene que ver con la creación del dibujo. El dibujo está plenamente creado, ¿ok? Y con todas sus acotaciones. Además de eso, noten que se ha incluido una tabla completa del despiece de cada elemento, sus cantidades, el peso total, el peso por parte, y bueno, toda esta identificación también fue totalmente creada, ¿no? Acá de forma automática me está diciendo cuál es el tamaño, cuál es el número y así por el estilo. De tal manera que yo puedo crear automáticamente planos de ensamblaje para ser compartidos con taller, ¿no? ¿A qué más puedo hacer? Bueno, ya en vista del tiempo vamos a mostrarles una solución completa. En este caso, esta misma torre, pero ya hemos creado una serie de cámaras o vistas que nos permiten generar, por ejemplo, vistas de planta, ¿no? Si yo, por ejemplo, me muevo acá al Document Manager, acá voy a ver que igualmente se creó un sheet de partes. ¿Sí? Y fíjense que en este caso yo seleccioné una viga y no solamente dice que me diera la vista por ensamblaje de la viga, sino que automáticamente de esa viga sacara todos los despieces de elementos conectados a ella. O sea, pieza por pieza. En este caso no es solamente el ensamblaje, que fue digamos, el ejemplo que vimos anteriormente, sino que además de eso, pieza por pieza me la está detallando aparte. Y me dice cuántas hay. Hay 16 piezas de este tipo en todo el proyecto, hay 24 piezas de este tipo en todo el proyecto. ¿Ok? Y me las ha acotado y me las ha marcado y me dice a qué ensamblaje representa cada uno, de dónde están ubicadas y cuál es el conteo por ensamblaje. O sea, se automatiza también la extracción de piezas individuales. En algunos casos se pide que la pieza esté en un plano por separado, no que se hagan varias piezas en un solo plano. Cuando sea eso requerido, también se puede configurar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, simplemente les voy a mostrar ahora otra opción que se llama procesos de dibujo. Y noten que aquí las piezas por separado, que se llaman partes individuales, nosotros podemos seleccionar las partes individuales y acá ampliamos. Y noten que existe la opción, voy a hacer un zoom, existe la opción de crear partes individuales, una por plano, o hasta rellenar un plano. Así que de forma automática podemos crear 700, 800 planos de partes individuales y él las va a crear todas las que sean necesarias, una por plano, con su identificación y su conteo. ¿Okay? También es otra manera de ir automatizando la situación. Vamos a ver un proyecto un poco más complejo, ¿sí? Ese era solamente un ejemplo para que lo vean desde cero.
en este proyecto, de hecho es uno de los proyectos que nosotros utilizamos en el caso del curso Advanced Steel. En este caso, nosotros desarrollamos este edificio completo desde cero totalmente. Y pasamos desde la creación de la estructura hasta la última conexión, inclusive la creación de los planos de detalle. Esto es un proyecto que muestra mucho la capacidad de Advanced Steel porque encontramos conexiones personalizadas a gran manera. Acá, por ejemplo, encontramos una conexión excéntrica donde el ala de este perfil de aeroestramiento es superior al perfil de la viga y obliga a este tipo de conexión especial, ¿okay? Para poder hacer esa transición. Además de eso, ustedes no van a encontrar esto en la bibliografía, ¿no? Esto es una solución bastante basada en la experiencia pues, del ingeniero, ¿no? En este caso Luis, que tiene una gran experiencia a ese respecto del diseño de conexiones, pero no se encuentran en biblioteca. Entonces, Advanced Steel nos da esta capacidad, ¿no? Ahora, ¿cómo generamos los planos de taller acá? Fíjense, una de las ventajas de Advanced Steel, generamos un plano de planta, por ejemplo, típica. Las plantas eran todas iguales, generamos un plano de planta típica. También tenemos un ejemplo de cómo generar, y aquí pueden ver el arrastramiento excéntrico, los planos de elevación, donde se está utilizando el top of steel de cada uno de estos objetos, ¿sí? Donde se está indicando las llamadas a los detalles específicos de cada una de ellas, donde se hace un bill of material para el eje en cuestión, los ejes 1 al 7, y también para la planta, el bill of material por planta. O sea, yo puedo tener en el plano esos bill of material, bueno, acá, típicas detalles de conexión que podemos agregar en este prototipo. Este es otro ejemplo. Esto fue extraído de ese modelo, ¿ok? Fíjense el alto nivel de detalle de las conexiones en este caso. Anteriormente habíamos visto ensamblajes, habíamos visto partes individuales. Fíjense cómo el software me ayuda muchísimo a extraer las conexiones. Podríamos decir que este sector, ¿sí? Estos dos sectores, fueron generados al 100% con Advanced Steel. Acá no hicimos prácticamente nada. Este otro sector que voy a recalcar en verde, digamos que el 70% se generó con Advanced Steel. ¿Por qué? Bueno, porque sí que tuvimos que hacer algunas acotaciones, por ejemplo, de soldadura por nuestra cuenta, a veces mover un poquito las cosas, ¿sí? Porque no siempre quedan en el sitio, a veces quedan solapadas y a veces no funciona totalmente, ¿no? Esas son vistas, cámaras, pero en lo que tiene que ver con estas otras vistas, 100% generadas sobre Advanced Steel, ¿no? Entonces, por eso decimos que entre un 70-80% de los planos quedan automatizados. Fíjense acá en este detalle de conexión bastante interesante, bastante robusto, ¿no? Y cómo Advanced Steel nos permite automatizar la extracción de esos mismos detalles, ¿vale? Bueno, digamos, acá lo que queríamos era mostrar la potencia del software. Si queremos aprender a utilizarlo, obviamente les invitamos a que tomen parte de ese curso Advanced Steel, que por cierto está uno por comenzar. Pueden buscarlo directamente en nuestra página web. Y en muchas de nuestras especializaciones también hablamos de este tema, ¿sí? Entonces, donde ustedes pueden profundizar en cómo unir ese conocimiento esa gran experiencia que nos acaba de verter Luis en su presentación, junto con llevarlo a la práctica, tratando de automatizar el máximo posible. No sé si finalmente hay alguna consulta que podamos atender en los minutos finales. Por ahí veo una mano levantada de Rubén Darío. No sé si te voy a hacer panelista, Rubén Darío, para que si deseas puedas activar tu audio. Y si tienes alguna consulta, tienes la potestad de activar tu audio. Ajá, ya tienes tu audio activo, podemos verlo. ¿Tienes alguna consulta? No, no se escucha bien, me parece. Sí, no se escucha bien. Bueno, no hay problema, puedes tratar de escribir la consulta a través del chat, ¿no? Vamos a ver si por el panel de preguntas. Por aquí, no sé, pareciera que hace unos minutos dijeron que no se ve, pero creo que sí se ve, ¿no? Sí, Luis me confirmó que sí se veía. Y bueno, por el panel de chat tampoco hay ninguna consulta. Ok, bueno, está bien. En vista de que no hay más consultas, podemos dar por concluida la sesión. Bueno, por acá
El ingeniero Osorio nos dice felicitar por la presentación. Mi consulta se refiere para el diseño de las conexiones. ¿Se puede realizar con Advanced? Ok, sí, ingeniero, cómo no. Vamos a hacer una pequeña muestra de cómo lo haría Advanced Steel, ¿vale? Sí, totalmente se puede hacer con Advanced, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de conexiones típicas, este tipo de conexión de placa base, usted tiene la opción de seleccionar la conexión. Vamos a dar unos segundos a que abra la característica de Advanced Steel para diseño, donde vamos a encontrar los parámetros geométricos de la conexión, ciertamente. Acá vamos a encontrar los parámetros geométricos de la placa y todo esto, pero además de eso, en la primera pestaña llamada Propiedades, noten que hay una subpestaña llamada Diseño de Unión, donde puedo escoger Diseño por el ISC y por el Eurocódigo número 3. Entonces sí que la diseña, ¿eh? Tengo varias opciones, yo puedo tomar valores automáticos que están basadas en la capacidad plástica de los elementos multiplicado por un porcentaje, ¿sí? Esto es por los materiales que yo haya definido dentro del software. También tengo la opción de no basarme en esa capacidad plástica máxima, sino introducir mis propios valores de momento, de fuerza axial y de corte. Y una tercera opción es usar casos de carga provenientes de otro software. En este caso, por ahora solo es compatible con robo de estructura de análisis. Nosotros podemos exportar del robo de estructura de análisis los nodos, las fuerzas nodales hacia Advanced Steel de vuelta y él nos va a dar las fuerzas directamente desde el software de elementos finitos, en este caso robo de estructura de análisis. Si nosotros presionamos por acá el botón de verificar, permítame por cierto activar estas fuerzas, verificar. Voy a colocar acá verificar. Ahí la verificó, me dice que la cumple y luego yo puedo darle clic en este botón que dice reporte y si ustedes lo ven, aquí me está diseñando toda la conexión, en este caso escogí Eurocódigo, ¿sí? Me está verificando toda la conexión y llega a la conclusión adecuada. La conexión es correcta porque resiste las fuerzas aplicadas, ¿ok? Entonces, bueno, sí, totalmente verificable, ¿no? En este caso, por el ACI, también totalmente verificable. Sin embargo, es importante, Enzo, destacar el hecho de que cuando hacemos diseño para un comportamiento elástico del problema, probablemente utilizar estas herramientas de Advanced Steel o de Tecla o de cualquier programa que tiene cálculo o verificación de conexiones dentro de sus opciones, probablemente es perfectamente factible. Pero cuando caracterizamos el diseño sismo resistente, recordemos que aquí el criterio de diseño por capacidad y la incursión inelástica de los materiales obliga a un estado de solicitación muy particular que muchas veces en estas rutinas de cálculo no están implementadas conforme a los requisitos de normativas como las normas norteamericanas e europeas. En el caso de las norteamericanas, el ANSI SC 341 y la 358. Y algunos documentos importantes asociados a guías de diseño en el cual requiere la implementación de un estado de solicitación muy particular. Entonces, y de verificaciones particulares. Por otra parte, esos anclajes, por ejemplo, desde el punto de vista de su interacción con el elemento o miembro de hormigón o de concreto armado, Advanced Steel no lo está verificando. Solo está haciendo la verificación del anclaje como material, pero no está haciendo su interacción con todos los mecanismos de arrancamiento que ocurren dentro de un pedestal dado o sistema de fundación. Entonces, esas son cosas, uno debe entender las limitaciones de la herramienta en ese aspecto, ¿no? Creo que era un punto que quería destacar al respecto. Sí, como siempre, la experiencia de Luis es sin duda una guía, una luz muy valiosa y ciertamente es así, ¿no? Para reforzarlo con respecto a lo que tiene que ver con el manejo del software, ciertamente no vamos a tener un diseño tan expedito como podríamos hacerlo, por ejemplo, con software como idea estática o otro tipo de software de análisis más avanzado por elementos finitos que incurra en, digamos, en deformaciones plásticas, ¿no? Incurrencia en la no linealidad. Aunque ustedes pueden ver por acá las palabras plásticos, esto lo que tiene que ver es con la capacidad última que se utiliza cuando no vienen fuerzas desde el software, no es porque él esté tomando en cuenta realmente la incurrencia en el rango plástico. También mencionaba Luis que aquí fíjense que nosotros no tenemos modelado la parte de concreto,
uno sí que podría incluir un área en milímetros de soporte, pero no hace las verificaciones de aplastamiento como mencionó Luis, ¿ok? Entonces, hay ciertas limitantes, ¿no? Porque esto se relaciona, por cierto, con una pregunta que hacía finalmente el ingeniero Carrión, el ingeniero Eduardo Carrión, que es, bueno, yo puedo conectar con programas como Idea Estática, sí, en la sección de add-ins, entonces ustedes podrían exportar una conexión que se genere en Advanced Steel a Idea Estática, ¿sí? Donde ustedes pueden terminar de verificar de forma más avanzada ese tipo de conexión, ¿ok? Entonces, sí, sin lugar a dudas, tomar mucho en cuenta lo que acaba de explicarnos el ingeniero Luis, ¿no? Por acá hay una pregunta también que me atrevo a atender, que es el de la ingeniero Bustillo. Melissa nos dice que quisiera saber si puedo diseñar en ETABS, por ejemplo, y exportar el de XF a Advanced Steel. Mira, si puedes hacerlo, va a llegar a Advanced Steel porque al final Advanced Steel es un AutoCAD en el que se han agregado una serie de macros para diseño de acero, pero no va a ser un modelo dinámico. Va a tratarse simplemente de una representación como un bloque de hielo. Entonces, bueno, pierde todo el sentido, ¿cierto? Para poder solucionar ese tipo de problemas de interoperabilidad, Melissa, nosotros lo que solemos hacer es utilizar software de diseño computacional para puenteo entre diversos elementos. Uno de los software que solemos utilizar es el software de Speckle, que nos permite a través de programación visual de ETABS pasar a Revit y de Revit enviamos a Advanced Steel. Es un camino que debe pues, tomarse con mucha seriedad. Hay que estudiar porque cada problema de interoperabilidad a veces no llegan las cosas como uno espera. Entonces deben hacerse pruebas, digamos, de laboratorio, pruebas conceptuales, en el que garanticemos que todo está llegando de forma adecuada. No existe por defecto algo que ya esté creado, pero a través de programación visual podríamos llegar a hacerlo, ¿ok? Entonces, en especial, pasar de ETABS a Revit, que ya eso sí que existe, ¿vale? Pero si quieres hacerlo de forma gratuita, entonces simplemente pagaste tu licencia de CSI, de CSI pasas a Revit con el plugin y con ese mismo plugin, ya que llegaste a Revit, puedes venir a Advanced Steel porque hay una conexión bidireccional. Pero suponte que no tienes ese plugin. Entonces, bueno, podríamos buscar una manera de darle la vuelta a través de diseño computacional. Yo recomendaría antes de diseño computacional simplemente usa el plugin de conexión, pero tendrías que utilizar ese paso intermedio. Pasa de ETABS a Revit y de Revit a Advanced Steel. Y en Advanced Steel puedes automatizar la extracción de plano. ¿Cómo se emplearía Revit con Advanced? ¿Cómo se complementan? Bueno, parte de eso ya decía acá el ingeniero Osorio, ¿no? Lo acabo de mencionar. Hay un sistema de exportación e importación expedita entre Advanced Steel y Revit. Es bastante bueno, solo que no recomendamos que ustedes lo hagan digamos, para atrás y para adelante, ¿no? Sino que lleguen a un punto en el que dicen, bueno, ya terminé mi diseño en Revit, voy a exportar a Advanced Steel, o viceversa, ya terminé mi diseño en Advanced Steel, voy a exportar a Revit para agregar las partes de concreto y refuerzo. No recomendamos que se haga de forma muy iterativa, porque el proceso de trabajo colaborativo no es expedito, pero para envíos específicos, por ejemplo, al final de ciertas etapas de diseño del proyecto, pasando de diseño conceptual a diseño detallado, a diseño de construcción, sí que puede funcionar muy bien. Entonces, fíjense, aquí tienen ustedes la capacidad de exportar e importar a Revit, e incluso sincronizar. Si yo tengo dos archivos, un Revit yo tengo Advanced Steel abierto, y yo puedo sincronizar los cambios entre ambos, ¿vale? Juan Osorio pregunta por acá, Luis, entonces las conexiones, ¿en qué software deberían diseñarse? No sé si tienes algún comentario de eso. Bueno, el tema de las conexiones, como todos ustedes saben, es un tema medular. El ingeniero estructural que se dedica al mundo de las estructuras de acero debe profundizar en el conocimiento del diseño manual de conexiones. ¿Por qué esto? Porque debe comprender los estados límites involucrados, las fallas, las fracturas, las cedencias, todos los mecanismos de transferencia en la conexión y las conexiones que son tipificables, porque recuérdense que en una estructura probablemente tenemos conexiones acortantes entre vigas y vigas o vigas y correas, girders o como ustedes le llamen. Hay conexiones viga-columna, conexiones arriesgamiento, conexiones de placa base, empalmes de vigas, empalmes de columna. Y eso es
bastante tipificable y los documentos de la ISC generalmente tienen en sus ejemplos y en las guías de diseño mucha implementación de esta caracterización de diseño. Por lo tanto, un ingeniero estructural que vaya a diseñar en programas como RAM Connection, que es un programa muy poderoso de la gente de Bentley para diseñar conexiones, o en idea estática, porque en idea estática el que va a diseñar tiene que saber dimensionar la conexión, tiene que saber los límites, el estado de solicitación que debe aplicar. ¿Aplica el estado convencional del diseño elástico o aplica el diseño por capacidad y tengo que implementar 341 y 358? Ese tipo de decisiones las tiene que conocer el ingeniero estructural. Por tal razón, un programa como RAM Connection, que es una plantilla por cada tipo de conexión, que puede haber muchas conexiones dentro de las plantillas que están planteadas en RAM Connection, la persona tiene que saber para qué, cómo se utiliza y de qué manera se incorpora y cómo se dimensiona. Las distancias mínimas al borde, los espesores mínimos de placas en función del diámetro del perno colocado. No tiene sentido que coloque un perno de 1 pulgada y coloque una plancha de 10 milímetros. Eso no tiene ninguna regla de proporción. Entonces, en las estructuras de acero, como lo medular es la conexión, el ingeniero estructural debe estudiar, tratar de profundizar en el tema o asesorarse con otro profesional que tenga conocimiento en el diseño de conexiones para llevar un diseño asistido con software. Entonces, estos software pueden ser el Procon, digamos el RAM Connection, el Idea Estática Connection, el CIPE Connect, que también es muy bueno, y otros programas de mercado que de alguna manera existen de hace mucho tiempo. La gente, por ejemplo, Power Connect, de la gente de Tecla, pero todo esto tiene que ir caracterizado con el conocimiento del ingeniero para dimensionar. Si una persona sin experiencia dibuja una conexión acortante, no va correctamente a colocar los pernos en su posición, no va a colocar una soldadura válida para el proceso de fabricación, no va seguramente a colocar un espesor adecuado por temas de excentricidades dentro de la conexión que no se ven de forma explícita en programas como, por ejemplo, Idea Estática Connection, si no se incorpora un estado de solicitación apropiado para que esa excentricidad afecte también a los pernos. Entonces, vuelvo, insisto, esto es un tema complejo y un tema que requiere de responsabilidad profesional a la hora de abordar un proyecto de estructuras de acero. Cuando no se tiene la experiencia, bueno, contratar un asesor que sí tenga la experiencia al respecto. Y si no, se puede hacer cursos. Por ejemplo, nosotros tenemos un curso de conexiones donde se ve en profundidad todo el tema de diseño de conexiones, no solo para los sistemas auxiliares y secundarios, que en el rango elástico, sino también para los sistemas resistentes a sismo, que como sabemos van a incursionar significativamente en el rango inelástico. Entonces, es un mundo bastante exclusivo, muy específico y que requiere de la experticia del profesional a cargo. Aquí había otra pregunta que quiero contestar que también estaban haciendo, que decía, ¿me podría decir realmente qué abarca el término entregable? Lo he escuchado mucho en el ámbito de la gerencia de proyectos. Los entregables son los productos que tú como profesional o como oficina vas a entregar a nivel de proyectos, por ejemplo, si hablamos. Entonces, ¿cuáles son los entregables en el caso de los proyectos? Bueno, los documentos impresos de memorias, premisas, memorias de cálculo y descriptiva, de las especificaciones de construcción, el documento de cómputos métricos y de los planos de diseño. Esos serían tus entregables. Y en algunos casos tus entregables podrían exigir la entrega de los archivos originales de modelación estructural. Por ejemplo, los archivos de ITAPS, de SAP 2000, de Robot, de cualquier Midas y en cualquier programa de mercado que te pueden exigir que entregues el archivo respecto a la modelación estructural. De igual manera te podrían pedir alguna otra condición muy particular, pero eso en esencia serían los entregables desde el punto de vista de proyecto. En otras áreas, por supuesto, los entregables tendrá que ver con la actividad que se esté realizando, pero en el área de proyectos es esa. Entonces, creo que hay otras preguntas. Había una última que aprovecho para contestar. La hace el ingeniero Carrión, que es si hay interoperabilidad con Autodesk Robot. Sí, totalmente, ¿ok? O sea,
Nosotros también, así como tenemos un soporte bidireccional entre Revit y Advanced Steel, hay un soporte bidireccional entre Robot y Advanced Steel. Se envía y se recibe información hacia ambos software. Bueno, hay otra pregunta. En el curso de modelado detallado con Advanced, ¿se aprende específicamente a elaborar los planos de fabricación y montaje? Bueno, fíjense, para responder la pregunta, esto que ves en pantalla lo hacemos. Esto que ves en pantalla se hace desde cero. ¿Sí? Tú aprendes a crear este tipo de planos, planos de General Arrangement y planos de detalles de conexiones. Y bueno, te explicamos cómo generar lo que acabamos de mencionar al principio, los planos de ensamblaje. ¿Okay? Entonces sí, totalmente. Ya pues quedará de tu parte seguir la configuración para automatizarlo al 100%, ¿no? Pero al menos vas a poder llegar al resultado que está viendo en pantalla. Esa es la mejor manera de contestarlo. Muy bien. Bueno, creo que ahora sí no hay más preguntas. No sé si, bueno, ya podemos ir despidiéndonos. Gracias, Luis, bueno, una vez más, muchas gracias por esa excelente exposición. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final, que sin duda es una buena cantidad de ustedes estuvieron muy atentos hasta el último momento. Entonces, nos vemos hasta una siguiente oportunidad y quedamos muy atentos a sus comentarios. Síganos por redes sociales y todos estos entrenamientos, recuerden, están en nuestra página oficial inesatec.com. Hasta luego. Hasta luego a todos.